Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento del tubo de rayos catódicos con el cual se llevó a cabo el experimento de Thomson, que le llevó a descubrir la existencia del electrón, ¿vale? El descubrimiento del electrón. Entonces, el día de hoy vamos a explicar ese experimento con el cual Thomson descubre el electrón, que básicamente consiste en lo siguiente. Lo que tenemos aquí en la imagen es un tubo de vacío, un tubo donde se genera un vacío, y básicamente lo que tenemos aquí anclado a este tubo de vacío es dos placas metálicas conductoras. Estas placas metálicas conductoras son conectadas a una diferencia de potencial eléctrico. Y cuando estas placas metálicas son conectadas a una diferencia de potencial eléctrico, se cargan una negativamente y una positivamente. Observen que la placa positiva está hecha en forma de anillo. Esto es importante, la forma de anillo que vemos por aquí, porque va a servir para algo que voy a explicar a continuación. Cuando estas placas metálicas se conectan a una diferencia de potencial, que en este experimento le vamos a llamar potencial de aceleración, ahorita van a ver por qué, lo que sucede es que se va a generar unos rayos que van a salir desde la placa negativa y van a salir disparados en línea recta. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Como había explicado, la placa positiva está en forma de anillo para que estos rayos puedan pasar a través de la placa positiva. Y aquí algo también a explicar es que la placa negativa le vamos a llamar cátodo, mientras que a la placa positiva le llamamos ánodo. Es por esta razón que a estos rayos se les llama rayos catódicos. ¿Vale? Esto que tenemos aquí es un rayo catódico. Y se les llama así porque precisamente son rayos que salen disparados de la placa negativa, o sea, el cátodo. Bien, teniéndose en cuenta, cuando Thomson trabaja con estos tubos, más bien cuando los físicos anteriores a Thomson trabajaron con estos tubos, les llamó la atención que estos rayos producían cierta luminosidad cuando había trazas de gas aquí en este tubo de vacío. Y entonces los científicos llegaron a pensar que esto podía ser luz. Y pues digamos que su suposición pues no era tan mala, ¿no? Si estos rayos viajaban en línea recta, la luz, como sabemos, viaja en línea recta. Lo podemos ver, por ejemplo, si vemos los rayos de sol, viajan en línea recta. Pues básicamente eso, ¿no? Eso es lo que los lleva a suponer que esto podía ser luz, el hecho de que viajaran en línea recta, igual que la luz. Pero llega Thomson y empieza a hacerle una pequeña modificación a estos tubos de rayos catódicos. En un experimento, lo que hizo Thomson fue que este mismo tubo de vacío que teníamos en un principio, le puso dos placas metálicas en los extremos del tubo. Aquí una y aquí otra. Estas placas metálicas, de forma rectangular, las dispuso de forma paralela, ¿vale? Es decir, de esta forma, una encima de la otra de forma paralela. Y estas placas las conectó a una diferencia de potencial eléctrico. Como ya he explicado en el video anterior, en videos anteriores donde les he explicado acerca de los campos eléctricos, si no lo han visto se los dejo aquí en la descripción para que lo vean, es importante para que puedan entender esto. Sabemos que si hay dos placas conductoras y estas se conectan a una diferencia de potencial, esta diferencia de potencial va a cargar a las placas. La terminal positiva de nuestra fuente de potencial eléctrico va a cargar positivamente a la placa de aquí. Y nuestra terminal negativa de la fuente de potencial eléctrico va a cargar negativamente a esta placa. Cuando tenemos una placa conductora positiva paralela a una placa conductora negativa, lo que se genera entre estas dos placas es un campo eléctrico. Estas flechitas de naranja que tengo aquí dibujadas representan al campo eléctrico.
Y recuerden que ese campo eléctrico siempre va en dirección de la placa positiva a la placa negativa. Teniendo esto en cuenta, básicamente lo que Thomson hizo fue ponerle un capacitor a el tubo de rayos catódicos. Y estas placas estaban separadas a una distancia d. Ya había explicado en el video de una partícula inmersa en un campo eléctrico que podemos relacionar estas tres variables de nuestro capacitor: el campo eléctrico, la distancia y el potencial eléctrico, que en este caso le vamos a llamar potencial eléctrico de deflexión, y después voy a explicar por qué. Bien, este campo eléctrico, entonces les estaba explicando que yo puedo calcular su magnitud a través de la siguiente relación, dividiendo el potencial eléctrico de deflexión, no el de aceleración, por eso le estoy poniendo dos etiquetas: este es el de aceleración, este es el de deflexión. Entonces, si yo divido el de deflexión, que es el que le aplicamos a las placas conductoras, entre la distancia que divide a esas placas conductoras, la distancia D que puse aquí de azul, esta de aquí, lo que yo puedo obtener es la magnitud del campo eléctrico, ¿vale? Esta ecuación nos va a servir después. Ahora, también sabemos otra cosa. Sabemos, también ya he explicado en videos anteriores, que los campos eléctricos van a producir, si tienen dentro de ellos una carga, van a producir una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica nosotros sabemos que es igual al producto de la carga por el campo eléctrico. Bien, entonces es un pequeño recordatorio de lo que debemos de saber hasta este momento para entender el experimento. Y básicamente sabemos una cosa, ¿no? Que dependiendo de la naturaleza de la carga, ya habíamos visto que lo puede desviar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si la carga es positiva o negativa. Esto es bien importante porque cuando Thomson hace estos experimentos, se va a dar cuenta de que al momento de exponer el rayo catódico a estos campos eléctricos, este campo eléctrico propiciaba que el rayo catódico, en lugar de salir disparado de forma recta, como lo tenemos por aquí, en un principio cuando el tubo de vacío no tenía nada, cuando el tubo de vacío se le ponen estas placas conductoras, que son básicamente un capacitor, este rayo empezaba a desviarse. Y Thomson también se dio cuenta de que si él variaba este potencial de deflexión, estas placas se desviaban. De manera que, si él aumentaba el potencial de deflexión, estaba aumentando también el campo eléctrico. Se dio cuenta de que el campo eléctrico, al momento de aumentar su intensidad, estaba aumentando también la deflexión del rayo. Mientras más grande era este campo eléctrico, más grande era la desviación que sufría el rayo. Después vamos a hablar de la relación que tiene este fenómeno con esto de aquí, porque de lo que Thomson se va a dar cuenta después, como spoiler, es que aquí dentro de este rayo catódico había cargas, y por eso es que se desviaban estos rayos catódicos. Sin embargo, a Thomson no le bastó con explorar qué es lo que sucedía con campos eléctricos, así que decide explorar también qué es lo que sucede con campos magnéticos. Aquí tenemos unos imanes, y en general en el experimento de Thomson se utilizaron fuentes sencillas de campo magnético, como pueden ser unos imanes que puse aquí, pero hay ciertos laboratorios o ciertos tubos de rayos catódicos que utilizan otras fuentes de campo magnético que también pueden servir, como son bobinas de Helmholtz, etc. Entonces, en este experimento, en este segundo experimento que realiza Thomson, ahora expone a esos rayos catódicos que salían de aquí a campos magnéticos, y se da cuenta que también, en lugar de salir disparados de forma recta como lo hacían en un principio cuando el tubo de vacío estaba sin ningún aparato ahí extra, él se da cuenta que estos rayos, en lugar de viajar en línea recta, al momento de estar inmersos en un campo magnético, se desviaban.
el rayo empezaba a desviarse. Y se dio cuenta que al igual que como pasaba con el campo eléctrico, a medida que él aumentaba el campo magnético, estos rayos se desviaban cada vez más. Esto le llevó a pensar que muy probablemente lo que desviaba a estos rayos era la fuerza magnética. Y voy a escribir por aquí la expresión de la fuerza magnética. La fuerza magnética para una carga puntual se describe con la siguiente ecuación. La carga y el multiplicada por el producto cruz de la velocidad de la carga por el campo magnético, ¿vale? Producto cruz. Bien, entonces hasta este punto Thomson ya había realizado dos experimentos. Uno donde expuso estos rayos a un campo eléctrico, vio que se desviaban, por lo que intuyó que tal vez estaban sufriendo una fuerza eléctrica, y también se dio cuenta de que estos rayos sufrían una desviación al momento de exponerlos a campos magnéticos, por lo que intuyó también que esa desviación se debía a que una fuerza magnética los estaba empujando. Aquí había una fuerza magnética que empujaba los rayos. Entonces, Thomson decide hacer un tercer experimento, en el cual va a exponer a estos rayos tanto a una fuente de campo magnético como a una fuente de campo eléctrico. Veamos qué es lo que sucedía. Cuando Thomson exponía a estos rayos catódicos a una fuente de campo magnético y a una fuente de campo eléctrico, él ya sabíamos, ¿no? Ya había intuido que actuaba sobre de él una fuerza magnética y también una fuerza eléctrica. Entonces voy a escribir por aquí las expresiones de las fuerzas que estaban actuando ahora en este tercer experimento. En este tercer experimento entonces Thomson intuye que había ahora dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Ambas son cantidades vectoriales y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo magnético. El campo eléctrico, perdón. Campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, mientras que la fuerza magnética, como ya habíamos visto, es igual a la carga por la velocidad por el producto cruz con el campo magnético. Estas son las expresiones de las dos fuerzas que intuye Thomson que estaban actuando sobre el rayo. Él se dio cuenta de algo bastante interesante también, y es que cuando él ajustaba el campo magnético y lo hacía muy grande, de tal manera que la fuerza magnética fuera más grande que la fuerza eléctrica, entonces la fuerza magnética, al ser más grande, pues desviaba más el rayo que la eléctrica. Si la fuerza eléctrica era más grande que la fuerza magnética, entonces el rayo se desviaba más debido hacia la fuerza eléctrica. Pero se dio cuenta de algo bastante interesante. Cuando la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se igualaban, lo que sucedía es que este rayo viajaba de nuevo en línea recta. Entonces, ¿por qué viajaba este rayo en línea recta? Pues simplemente porque la fuerza eléctrica estaba empujando hacia arriba, la fuerza eléctrica, que la voy a dibujar igual de color azul como aquí, y la fuerza magnética, que en este caso está empujando hacia abajo, y ahorita les voy a explicar también por qué empuja hacia arriba y una hacia abajo, ¿ok? Entonces eso lo explicaré ahorita, tranquilos. Pero de mientras quiero que observen esto. Cuando la fuerza eléctrica y la fuerza magnética eran iguales, el rayo tenía una trayectoria recta. Entonces, las dos fuerzas que estaban actuando en este sistema eran la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Las voy a poner del mismo color. Fuerza magnética, y también estaba actuando la fuerza eléctrica. Si nosotros sumamos esas dos expresiones, obtenemos algo a lo que llamamos fuerza de Lorentz.
la fuerza de Lorentz. Y esa es la fuerza que está actuando en este sistema. La fuerza de Lorentz se define como la suma de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga puntual. Pero hey, nosotros todavía no hemos dicho qué hay adentro de este rayo. Y eso es a lo que llega Thomson como conclusión de todos estos experimentos. Si se han dado cuenta, hemos dicho que hay una fuerza magnética y una fuerza eléctrica en este rayo, debido a que hay o que Thomson estaba proponiendo que tal vez este rayo por dentro tenía cargas. Y si tenía cargas, estas cargas generan campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos que generan las cargas hacen que cuando la carga entra a esta región donde hay campo magnético y campo eléctrico a la vez, hay campo magnético que son estos tachecitos y campo eléctrico que son estas líneas de naranja, pues básicamente lo que sucede con esta carga es que está expuesta a esos campos que a su vez generan fuerzas eléctrica debido al campo eléctrico y magnética debido al campo magnético respectivamente. Y entonces a lo que llega Thomson como conclusión es que este rayo debía estar compuesto o debía tener dentro de él cargas, ¿vale? Y esas cargas podíamos nosotros saber su naturaleza si observábamos cómo es que éstas se desviaban. Por eso es importante saber cómo interactúa una carga en un campo eléctrico. Porque si nosotros conocemos cómo interactúa una carga de acuerdo con su naturaleza, podemos saber qué tipo de cargas hay adentro. Todavía no hemos dicho hasta este punto si las cargas que hay adentro de este rayo son positivas o negativas. Únicamente sabemos hasta ahora que este rayo debe contener cargas y eso es lo que hace que interactúe con los campos magnético y los campos eléctricos que tenemos por aquí y haga que exista una fuerza magnética y una fuerza eléctrica que interactúen sobre él. Bien, entonces, ¿cómo fue que Thomson descubre qué tipo de cargas había dentro de este experimento? Bueno, vamos a ver un poquito más a fondo entonces los experimentos que ya hemos analizado con anterioridad. En el primer experimento, donde el rayo se desvía debido a un campo eléctrico, quiero que observen que las líneas de campo están yendo de arriba hacia abajo. Bien, cuando las líneas de campo van de arriba hacia abajo y vemos que el rayo se desvía, nosotros a este punto ya hemos dicho, el rayo debe de tener unas cargas. ¿Y qué es lo que pasa si el rayo se desvía hacia arriba? Lo que quiere decir es que hay una fuerza eléctrica que lo está empujando hacia arriba, ¿verdad? Cuando el rayo únicamente se expone a un campo eléctrico, no al campo magnético, sino únicamente al campo eléctrico, vemos que el campo eléctrico desvía el rayo hacia arriba, por lo que podemos intuir que una fuerza eléctrica lo está empujando hacia arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen diferente vectorización. Mientras el campo eléctrico, que son estas líneas de naranja, se dirigen hacia abajo, la fuerza eléctrica empuja el rayo hacia arriba. Como la fuerza eléctrica está empujando el rayo a manera que se desvía hacia arriba, y esa es la dirección contraria al campo eléctrico que nosotros estamos teniendo aquí, entonces esa es la premisa mediante la cual nosotros tenemos una carga negativa. En este experimento entonces Thomson propone que las cargas que debían tener estos rayos eran cargas negativas, ¿vale? Entonces debía tener cargas negativas. Bien, ahora para todavía reafirmar esto de que las cargas eran negativas, Thomson, al momento de exponer este rayo a un campo magnético como el que dibujé, observen que el campo magnético va hacia adentro. Recuerden que en otro video ya había explicado que si quiero saber cómo se comporta una carga, una partícula cargada como las que debería tener este rayo catódico, yo puedo utilizar mi mano derecha para las partículas positivas y mi mano izquierda, como la que estoy utilizando aquí, para las partículas negativas.
Para una partícula negativa, entonces, mi mano izquierda es la que me va a dar en el dedo índice la velocidad de la partícula, el vector velocidad. Vemos que en efecto las partículas que componen este rayo catódico vienen con una velocidad hacia la derecha, y entonces lo que va a suceder es que como el campo que dibujamos por aquí está entrando hacia la pantalla, los taches significa que entran hacia la pantalla, lo que va a suceder es que va a sufrir una fuerza magnética que lo va a desviar hacia dónde, pues hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a sufrir una fuerza magnética que lo va a empujar hacia abajo, de tal manera que el rayo se desvía hacia abajo cuando el campo magnético entra dentro de la pantalla. Este análisis lo hicimos con la mano izquierda y recordemos que la mano izquierda es para cargas negativas, ¿verdad? Entonces, este análisis del campo magnético nos dio como resultado una carga negativa, mientras que este análisis del campo eléctrico también nos dio como resultado una carga negativa. De todo esto, entonces, Thomson concluye que los rayos catódicos debían tener cargas negativas. Además de todo esto, bueno, hasta aquí hemos dicho que Thomson había entonces intuido, ¿no? Que si había una fuerza magnética actuando sobre este rayo y había una fuerza eléctrica sobre este rayo, es porque, pues como sabemos, la fuerza magnética se define a través de la existencia de una carga, ¿no? Y la fuerza eléctrica también. Si hay fuerza eléctrica es porque hay una carga ahí. Entonces, esas dos cosas le llevan a proponer que hay una carga. Sabemos que la fuerza eléctrica es carga por el campo magnético, mientras que la fuerza magnética es la carga y multiplicado por el producto cruz de la velocidad que lleve la carga, la partícula cargada, por el campo magnético. Entonces esto lleva a Thomson a decir, aquí en estos rayos que salen disparados debe de haber una carga. Realiza todavía un cuarto experimento en donde tenemos aquí unas aspas, ¿vale? Aquí tenemos unas aspas que él puso en el tubo de vacío, dentro del tubo de vacío, y cuando él accionó este potencial de aceleración y los rayos salían disparados, él se da cuenta de que al momento de que los rayos atraviesan por estas aspas, estos rayos hacen girar estas aspas, por lo cual esto lleva a Thomson a decir, bueno, estos rayos en definitiva tienen aquí partículas cargadas que al momento de llegar aquí a este punto, lo que hacen es empujar a las aspas para hacer que giren. De tal manera que Thomson, con todos estos experimentos, descubre dos cosas súper importantes. De entrada, con lo que habíamos dicho anteriormente, que forzosamente esos rayos debían tener una carga que le permitiera interactuar con los campos magnéticos y que le permitiera interactuar con los campos eléctricos a manera de que sufriera una fuerza magnética y eléctrica respectivamente. Pero no solo eso, no solo descubre que hay cargas, sino también descubre que como estas cargas pueden golpear a estas aspas y hacerlas girar y girar y girar, entonces descubre que estas partículas no solamente tienen carga, sino que también tienen masa. Y entonces Thomson descubre que estos electrones tienen carga, tienen masa y además, como vamos a ver en el siguiente video, descubre una relación entre estas dos variables, que es la relación carga-masa. Esa es una de las cosas que descubre Thomson, la relación carga-masa, que en libros de texto que traten sobre física moderna o que hablen sobre el experimento de Thomson, seguramente lo encuentran como Charge to Mass Ratio, ¿vale? O relación carga-masa. Entonces, vean, Thomson descubre que al momento de poner estas aspas giran y es porque estas partículas tienen una masa que hace una fuerza
aquí en estas aspas, ¿verdad? Esa fuerza la podemos calcular, de hecho, si nosotros conocemos la masa de la partícula y qué aceleración llevan estas aspas, ¿verdad? Entonces vean todo esto bastante interesante que descubre Thomson, ¿no? Descubre que estas aspas giran y entonces no solamente descubre que hay una carga, sino que también descubre que estas partículas tienen una masa. ¿Por qué? Porque si estas partículas no tuvieran masa, si aquí la masa fuera de cero, entonces la fuerza sería de cero, ¿no? No habría fuerza y no podría empujar estas aspas. Pero como sí tenían masa, entonces sí había una fuerza que podía empujar a las aspas. De todo esto entonces, Thomson concluye lo siguiente. De entrada, Thomson concluyó que los rayos catódicos no eran otra cosa más que partículas negativamente cargadas, ya lo habíamos visto. Si las cargas se desviaban en las direcciones que habíamos propuesto, de acuerdo con la dirección en la que apuntaba la fuerza eléctrica y la fuerza magnética respectivamente, llegábamos a la conclusión de que las partículas eran negativamente cargadas. Aparte, estas partículas negativas provenían de los electrodos, a los cuales llamó corpúsculos. Y también descubrió que las características de los rayos o electrones, que básicamente era lo que había aquí en estos rayos, pues no dependían del material de los electrodos. Y aquí acabo de decir una palabra clave: electrones o rayos, ¿no? Características de los rayos o electrones no dependen del material. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dentro de estos rayos hay electrones. Pues sí, en efecto, estas cargas, al ser cargas negativas, pues lógicamente, ¿cuáles son las cargas fundamentales que nosotros conocemos que tienen carga negativa? Pues los electrones. Entonces, Thomson descubre que estas partículas, además de tener carga, además de tener masa, ya habíamos visto con anterioridad, debido al análisis que hicimos con la fuerza magnética y eléctrica, que debían tener carga negativa. Llegó a estas tres conclusiones, que tenía carga, masa y carga negativa, y eso le llevó a proponer que esos corpúsculos, como él le llamó en ese entonces, tenían una carga negativa, y a esos corpúsculos hoy los conocemos como electrones. Algo importante también a resaltar es esta parte de aquí. Esas características que tenían esos electrones que estaban dentro del rayo, es decir, estos electrones que vemos por acá, no dependían del material de las placas metálicas de las cuales salían disparadas. Como ya explicábamos anteriormente, esos rayos catódicos salían de la placa negativa. E independientemente del material del que estuviera hecho esta placa negativa o de la placa positiva, independientemente del material, siempre se tenía la misma relación entre la carga y la masa. Siempre, independientemente del material del que estuviera hecho esto. Y los experimentos que acabamos de estudiar tenían el mismo resultado independientemente del material. Lo que lleva a Thomson a proponer que estas partículas negativas que estamos viendo por aquí eran una parte fundamental de toda la materia, porque cualquier material que estuviera aquí contenía esas partículas. Entonces Thomson propone que estos corpúsculos o electrones, como los llamamos hoy, que eran las partículas negativas que componían los rayos catódicos, estaban presentes y provenían de estas placas metálicas, independiente del material. Es decir, estos electrones estaban presentes en toda la materia existente. También, como les había mencionado, se descubrió que estos tenían una masa, porque movían a las aspas que vimos en el experimento anterior. Thomson, después de hacer unas manipulaciones algebraicas que explicaré en el próximo video, llega a la conclusión que la carga y la masa tenían una relación que conocemos como relación carga-masa, y la relación entre la carga y la masa del electrón tiene un valor aproximado de 1.75 por 10 a la 11 coulombs sobre kilogramo. Este valor que vemos aquí con todos estos decimales es el valor recomendado por el CODATA. ¿Ok? Entonces,
Thomson llega a estas conclusiones y lo más importante a resaltar aquí, y que es de donde proviene el hecho de proponer el famoso modelo del budín de pasas de Thomson, es que Thomson se sabía en ese entonces que toda la materia es neutra, ¿vale? Toda la materia es neutra. Entonces, vamos a ver aquí y vamos a... este dibujito que estamos observando por aquí es como si le hiciéramos zoom in a esta placa metálica que es de donde salen los electrones. Entonces esa placa metálica debe contener a los electrones, pero si todavía nos acercamos más a esa placa metálica y observamos adentro de estos electrodos, Thomson lo que propone es que como Thomson sabía que los átomos tenían una carga total neutra, toda la materia es neutra, eso ya se sabía, lo que Thomson dijo es, bueno, si sabemos que toda la materia es neutra, pero a su vez sabemos que toda la materia posee electrones, esos electrones deben de estar inmensos en una capa de carga positiva difusa, como lo que tenemos aquí. Lo que lo lleva a proponer entonces el modelo del budín de pasas, que es el que estamos viendo en esta parte de la pantalla. Entonces lo que Thomson propone es que como los electrones son partículas negativas y toda la materia, o más bien como los electrones son partículas negativas y son parte fundamental de toda la materia, pero la materia es neutra, para contrarrestar la carga negativa de los electrones, estos electrones debían estar inmersos en una especie de sopa de carga positiva difusa. Esta sopa de carga positiva anula la carga de los electrones, lo que le da la propiedad a la materia de ser neutra. Y así es como Thomson propone que se veía la materia en la parte más pequeña que podían tener, que eran los átomos. Y también aquí Thomson da con algo bastante importante, y es que los átomos, a diferencia de lo que creían Leucipo y Demócrito que eran indivisibles, en realidad Thomson descubre que sí son divisibles, ¿no? Descubre que en realidad los átomos no son la parte más pequeña de la materia, sino que aparte de que están los átomos, que son estas cosas de rojo que yo puse aquí con el modelo de Thomson, pues estos átomos todavía tienen cosas más pequeñas dentro de ellos, a lo que llamamos actualmente partículas subatómicas, que son los electrones negativos y las cargas positivas que están por ahí. Después vienen más modelos atómicos que describen muchísimo mejor al átomo. De hecho, vamos a ver después que Thomson tuvo algunos errores en su modelo atómico que va a venir Rutherford después a descubrir. Pero eso lo veremos en otro video. Entonces, como conclusión de todo esto, llegamos a lo siguiente. Thomson propone el modelo del budín de pasas, que ya había explicado, y se le llama así por su similitud con el postre del budín de pasas. Y como conclusión, lo más importante de todo esto es que los dos descubrimientos de Thomson son la relación carga-masa del electrón, que en el próximo video explicaré cómo se llegó a ella, y el modelo del budín de pasas. Con esto terminamos el video. Espero que puedan ver el siguiente, en el cual explico toda la formulación matemática que hay detrás del experimento de Thomson y la forma en que se llegó al valor de la relación carga-masa. Nos vemos en el próximo video.